No sé si ya se puede ver, doctor. Sí, doctora Santizo, adelante, se ve Sí. bastante bien. Muy bien. Entonces yo voy a empezar con mi caso clínico. Como datos generales, tenemos que es una paciente que es con nombre Rosa Interiano, de 52 años de edad, casada, con fecha de nacimiento el 19 de febrero del 69, evangélica, que origen de Jutiapa y reside también en Jutiapa, escolaridad sexto primaria y en ocupación pues es ama de casa. Como motivo de consulta, ella consultó por un dolor lumbar de 2 meses de evolución y en la historia de la enfermedad actual, ella refería que hacía 2 meses había iniciado con dolor lumbar de una intensidad 7 de 10 que no aliviaba, que tampoco irradiaba, pero que estaba asociado a dolor de miembros inferiores. Era urente y opresivo. También la paciente refirió que posteriormente ella inició con astenia, con adinamia y con hiporexia. Por eso decide consultar con un médico privado, quien le realiza estudios de imagen, donde refiere que se evidenció daño lumbar sugestivo de metástasis y debido a eso la paciente decide consultar. También asociado a la historia de la enfermedad actual, la paciente refirió que en los últimos 2 meses ella había tenido pérdida de peso de aproximadamente 35 libras. Vamos a hacer una pausa acá, doctora, un minutito. Sí, doctor. Fíjense, ¿por qué vamos a hacer la pausa? Primero, tenemos ya, pues, aunque no lo parezca, bastante información, porque tenemos todos los datos generales de la paciente, tenemos el motivo de consulta y una historia, pues, que prácticamente ya nos debe orientar a hacer un diagnóstico diferencial. Hay que tener cuidado cuando recibimos informes de alguna prueba diagnóstica, sobre todo estudios de imagen, en donde se sugiera un diagnóstico específico. Aquí lo interesante es que nos están ya diciendo que existe evidencia o datos que sugieren que hay un proceso de metástasis. Entonces, pues aquí ya prácticamente nos están indicando que por las características de la imagen debemos descartar un proceso neoplásico maligno, porque son las entidades que nos van a dar este tipo de situación. Sin embargo, y con alguna frecuencia, resulta que los pacientes no tienen eso, sino resultan teniendo otra cosa. A ver, entonces vamos a invitar ahora, ahí viene el doctor Arriaza, se está uniendo ahora. Bueno, vamos a pedirle aquí nombre usted a alguien, doctora Santizo. A ver, ¿a quién quiere que le preguntemos? Am, bueno, vamos a ver. ¿Está bien a Nelly, doctor? Ah, Ah, doctora Nelly, vamos a pedirle a usted que nos haga favor de decirnos con esta historia, con este motivo de consulta y con las características de la paciente, es una mujer de 52 años que proviene del interior de la República, de Jutiapa, mmm, mencione por lo menos 3 diagnósticos diferenciales con lo que llevamos hasta ahorita, por favor. Tal vez cáncer. Bueno, el cáncer sí, de plano, pues, porque ¿qué puede Que tiene darnos metástasis. una situación en un estudio de imagen que evidencie lesiones sugestivas de metástasis? Pues un cáncer con Cáncer. metástasis a la columna, pues, de plano. ¿Qué cánceres podríamos pensar aquí? O sea, ¿qué neoplasias malignas en una paciente mujer de 52 años? Así de cajón, un par ahí de opciones de neoplasias con METs a columna. Doctora Anneli.
Anelí de Los Ángeles, está por ahí, se perdió ahí la señal. Ah, ahí está. ¿Qué Sí, doctor. hay dos tumores malignos que puedan dar metástasis a columna? Dos nada más, en mujeres. No sé, doctor. Bueno, miren, siempre, sobre todo en mujeres, pues tienen que pensar en cáncer de mama y en cáncer cervicuterino. O sea, son los cánceres, dos de las más frecuentes causas de neoplasia malignas en mujeres y sobre todo en nuestra población. Es obligatorio descartar esa situación. ¿Por qué es importante mencionarlo? Pues porque un error frecuente que cometemos cuando nos dan este tipo de sugerencia en un estudio de imagen es caer en la tentación de decirle, ¿sabe qué? Le voy a mandar a hacer marcadores tumorales. Recuerden, por favor, que los famosos marcadores tumorales son útiles, pero no para hacer diagnóstico de cáncer. O sea, son útiles para el monitoreo de la respuesta de un paciente o una paciente cuando ya está en tratamiento por el cáncer. Supongamos que un paciente tiene cáncer de tiroides, entonces lo operamos, le damos yodo radioactivo y ya está en seguimiento, y entonces ese paciente yo lo voy a seguir determinando cuánto tiene de tiroglobulina, que en este caso sería el marcador tumoral para cáncer diferenciado de tiroides. Por poner un ejemplo, hay un par de excepciones a esa regla, pues, pero en general recuerden que los pacientes, pues los marcadores tumorales, mejor dicho, no nos sirven para establecer el diagnóstico de cáncer, sino para darle seguimiento. Y es importante entonces definir cómo vamos a iniciar el proceso de investigación del posible origen primario de esta neoplasia que se ve a nivel lumbar. Si nos reportan esto, lo más seguro es que vean que hay un daño de tipo lítico, es decir, destrucción de alguna de las vértebras. Ya me imagino que la doctora nos va a presentar más adelante estas imágenes. Entonces, Anneli, por favor, recuerde siempre cáncer de mama, cáncer cervicuterino, ovario, por el hecho de ser mujer, aunque pues también hay otros tumores malignos que pueden dar metástasis a columna, como cáncer de pulmón, y el mismo cáncer de tiroides. El mismo cáncer de tiroides puede dar también mets a hueso. Entonces, pues ya más o menos por ahí vamos orientando nuestro proceso de investigación. Aparte de neoplasia maligna, doctor Wellington, aparte de cáncer, ¿qué otras entidades clínicas pueden dar imágenes sugestivas de daño por metástasis, aunque no necesariamente sean cáncer? Mm, Hay como, no sé, doctor, pero tal vez pensando por la columna, tal vez una hernia discal o algo parecido. Bueno, las hernias discales no dan lícida, las hernias discales sí dan lumbagia, eso sí. Eso hubiese estado bien cuando la paciente se presentó aquí con el médico privado y que él le manda a hacer su estudio de imagen. En ese momento podríamos pensar que la paciente de repente sí tiene una hernia discal. El dato importante en la historia es lo de la pérdida de peso, o sea, tenemos que considerar algo que pueda hacer que la paciente pierda peso. En Guatemala, una entidad frecuente de tipo infeccioso crónico que puede dar daño lítico en la columna y aparentar o dar imágenes que se parezcan a las lesiones por metástasis de una neoplasia maligna, es cuál, a ver, doctor Arriaza, ya que anda por ahí, doctor Arriaza, una entidad infecciosa crónica en Guatemala, frecuente, de hecho ya lo discutimos alguna vez, que puede dar lesiones en la columna. No sé, doctor. Tuberculosis, ¿no? Eso, mero, muy bien, doctor Arriaza, tuberculosis. Miren, siempre que no sepan algo, o sea, tampoco es así, ¿vale? No crean que siempre es así, pero con mucha frecuencia los pacientes, en Guatemala al menos, pueden tener cuadros muy, muy extraños y resultan teniendo tuberculosis. Una de estas entidades puede ser, o una de estas situaciones puede ser estas problemas a nivel de las vértebras. Lo atípico sería el área, porque lo más frecuente cuando hay tuberculosis vertebral es que tengan dañadas las vértebras dorsales, pero no es imposible que puedan tener daño lumbar. Nos quedamos como primera alternativa con la situación de las neoplasias malignas
Ya dijimos, pues como es mujer, cáncer de mama, ovario, cáncer cervicuterino, pues también dejaríamos ahí pulmón, tiroides, o sea, para ir investigando, y el examen físico nos va a aportar mucha información seguramente. El resto de antecedentes que no hemos discutido. Entonces ya vimos neoplasias malignas, infecciones, también pues tuberculosis, menos probable, pero puede ser. Y hay una entidad que es de origen endocrino, que se caracteriza por presencia de hipercalcemia severa, hipofosfatemia, y que pues puede dar también fracturas o patológicas o daños líticos en algunas áreas de los huesos. ¿De qué entidad endocrinológica estamos hablando? A ver, doctor Carlos Real. Entidad endocrinológica que se caracteriza por hipercalcemia severa, hipofosfatemia, PTH muy alta. Ya le estoy dando el diagnóstico. Doctor Real. Denle un codazo ahí al doctor Real que despierte, por favor. Anda por ahí. Se fue a almorzar. Va a traer su comida. Doctor Cristian Salvador, por favor. No le funciona el micrófono. A ver, doctor Real, entonces póngalo ahí en el chat. Ahí voy a ver lo que usted ponga ahí. Entidad endocrina caracterizada por hipercalcemia severa, hipofosfatemia y PTH elevada. Puede dar este tipo de lesiones también. A ver, ¿cuál será? Ya prácticamente le di diagnósticos con lo que le acabo de decir. PTH quiere decir paratormona, ¿no? Hormona de paratiroides. Hipertiroidismo no, es hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo. Y generalmente se trataría de un hiperparatiroidismo primario, secundario a no secundario, un hiperpara primario relacionado con un adenoma productor de PTH o con hiperplasia de las 4 glándulas. Eso podría ser parte del diagnóstico diferencial. Aquí pues ya nos vamos a ir orientando de acuerdo a la información que posteriormente nos vaya proporcionando la doctora Santizo. Continuemos, doctora Santizo, por favor. Muy bien, doctor. En los antecedentes familiares es que la madre de la paciente estaba diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. En médicos de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace aproximadamente 6 años, estaba siendo tratada con metformina de 500 miligramos cada 24 horas. Quirúrgicos, traumáticos y alérgicos no refirió, y en obstétricos pues había tenido 7 gestas, 5 partos, un aborto, y tenía 5 hijos vivos y un hijo muerto. Al examen físico. Una pregunta, doctora Santizo. Sí, doctor. Le preguntó a la paciente si había dado lactancia materna. No, doctor. ¿Será importante hacerlo, doctora Santizo? ¿Qué manda? ¿Será importante hacerlo? O sea, preguntar eso. Sí, doctor. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que yo sé, digamos, el dar lactancia materna puede reducir inclusive el riesgo de sufrir algún cáncer de mama. Exactamente. O sea, sí se ve relacionado el antecedente de lactancia materna o de dar lactancia con reducción de riesgo de alguna neoplasia, sobre todo cáncer de mama y algunos casos cánceres de ovario también. Pero sí es importante. Ahora, no conocemos ese antecedente, pero sí es una paciente que tuvo múltiples gestas. En general sus partos fueron normales, pero hay un aborto. Sabemos la razón por la cual tuvo el aborto, ¿no? O sea, hubo alguna complicación médica o algo, ¿no? Fíjese, doctor, le soy honesta, esa información la saqué yo de la papeleta, pero digamos, no analicé yo el preguntarle después a la paciente de a qué se había debido el aborto. Bueno, es importante eso también, y cuando tengan tiempo, porque a veces uno está como corriendo, pero siempre que tengan oportunidad, pregunten los antecedentes relacionados con las complicaciones
perinatales o obstétricas que pueda haber tenido la paciente, los pesos al nacer de sus hijos, si llegaron a término o no llegaron a término, porque todo eso tiene también que ver con otros riesgos, ¿no? Como incluso los hijos que tienen bajo peso o un alto peso al nacer, para la madre implican riesgo mayor de tener lo que al final tiene, ¿verdad? Que tiene diabetes mellitus tipo 2, unos que nos comenta aquí en los antecedentes. Continuamos, doctora, gracias. Muy bien, doctor. Al examen físico, pues nada más estaba que la paciente lucía crónicamente enferma y que tenía palidez generalizada y también tenía dolor a la palpación en la región lumbar, pero no tenía hiperalgesia. Pues presentaba una presión arterial de 128/70, una frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.8 y estaba saturando al 98%. Se le realizaron unos estudios de laboratorio al ingreso, en el cual ella presentaba un nivel de blancos en 1.31. Los neutrófilos estaban en 22.10, tenía una hemoglobina de 7.4, el hematocrito de 22.3, plaquetas en 25.000, la creatinina en 0.06 y un LDH en 599. Ahí, para. No, regrese. Fíjense, pues. Mientras estábamos conversando con las doctoras y los doctores sobre el diagnóstico diferencial, estaba también pensando en una posibilidad adicional de una neoplasia maligna de origen hematológico que podría dar también lesiones a nivel vertebral. No lo vemos con mucha frecuencia, o sea, generalmente su presentación es diferente, ¿verdad? Pero sí hay algunos datos que pueden hacer sugerir. Ahora con lo que nos presenta aquí, pues con más razón aún. A ver, vamos a pedirle acá al doctor, a ver, veamos por acá. Bueno, a Cristian José Salvador, por favor. Cristian José Salvador, háganos el favor de interpretar todos estos estudios diagnósticos que nos presenta la doctora acá. No nos va a decir solo, bueno, es que está abajo aquí los glóbulos blancos y la hemoglobina también está baja, ¿no? Queremos la interpretación de la hematología, de la glucosa, de incluso la creatinina. Miren, ese dato está bien, bien interesante. A ver, doctor Cristian José Salvador. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor, adelante. Bueno, podemos observar que la paciente tiene una disminución de componentes esenciales en la hematología. Tiene disminución de glóbulos blancos, así como de toda la serie hematológica. Yo con estos datos, doctor, no sé si pensaría tal vez alguna leucemia, doctor. Bueno, la posibilidad de leucemia, linfoma, es obligatoria con todos estos datos que tiene acá, porque como usted bien me comenta, la paciente tiene leucopenia, pero también tiene anemia y tiene trombocitopenia. O sea, esta paciente tiene las 3 líneas celulares afectadas. No nos da acá la doctora los parámetros de volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, pero me imagino que sí los tenía, como para poder hacerle el análisis de la morfología de la anemia, pero pues tiene una anemia marcada. Y aquí, fíjese, tiene el porcentaje de neutrófilos, tiene 22, pero doctora, ¿nos podría compartir, por favor, el dato del porcentaje de los linfocitos de esta paciente? ¿Qué porcentaje tenía? Ahorita voy a ver si lo encuentro, doctor. Porque esto ya nos puede ir orientando dentro de las opciones de neoplasias hematológicas, a cuál es la que más probable podemos pensar. Si solo nos quedamos con esto, pues yo les diría, mire, este paciente tiene una afección total de sus 3 líneas celulares y efectivamente pues puede tener o una leucemia, paro de una leucemia, por la edad podría ser más probable que tenga una leucemia mielocítica aguda, o pues incluso puede ser un linfoma también. Anemia plásica, pues no
creo, no sería la primera opción porque la anemia plástica, recuerden que aquí los pacientes tienen pues anemia principalmente y aunque las otras líneas celulares se pueden afectar, lo hacen en estadios mucho más avanzados, digamos. Entonces, anemia plástica sería una opción menos probable. Sí, leucemia o linfoma sería como primera opción. ¿Qué porcentaje de linfos tiene, doctora Santizo? Ahorita, doctor, se lo estoy buscando aquí. Bueno, mientras la doctora encuentra el dato, ¿qué le parece, doctor Salvador, este nivel de creatinina y nitrógeno urea? ¿Qué opina de esos resultados? Bueno, vemos que hay una disminución de nivel de creatinina, doctor. Si estuviera aumentado, pensaríamos que está disminuyendo la tasa de filtración glomerular, pero en este caso está disminuido en este tiempo. Fíjese que cuando platicamos de la interpretación de pruebas diagnósticas de laboratorio, les comenté en algún momento, y por ahí están las clases grabadas en el canal si quieren revisar otra vez, cuando ustedes vean creatininas por debajo del rango normal o cerca del rango normal bajo, piensen que la paciente tiene una afección importante de su masa muscular. O sea, aquí lo que debemos interpretar es que está emaciada, o sea, su masa muscular es muy reducida. Y cuando vean que el nitrógeno de urea está también muy bajo, deben pensar que, o deben considerar que el balance nitrogenado de la dieta de esta paciente es muy bajo, o sea, tiene una dieta muy pobre en proteínas. Y esto definitivamente tiene relación directa con su condición nutricional y a su vez con la afección que le está provocando la probable neoplasia de origen hematológico. ¿Ok? ¿Ya encontró el dato, doctor? Sí, doctor, es un porcentaje de 61.8. Fíjense, entonces, del total de glóbulos blancos que esta paciente tiene, que son 1310, la cantidad de linfocitos que tiene, aproximadamente, vamos a ver, 1310, 68 me dijo por ciento, ¿verdad, doctor? Sí, doctor. 61.8. A 60, dice, del total de estos 1310 glóbulos blancos, que de por sí ya es la paciente, ya tiene leucopenia importante, ¿verdad? Tiene leucopenia. Pero del total de esto, el 810 de estos leucos son linfocitos, o sea, tiene linfocitosis relativa, porque al final igual los linfos están bajos, ¿no? Entonces, esto sugiere que probablemente la neoplasia, si al final tiene una neoplasia de origen hematológico, la neoplasia probablemente sea derivada de la línea linfocítica. Ya vimos lo del tema de la creatinina, la glucosa está elevada, tiene hiperglucemia. Y doctor, solo para terminar, doctor Salvador, ¿qué le parece a usted o qué opina de este nivel de lactato deshidrogenasa? Bueno, doctor, yo pensaría al ver ese valor de lactato deshidrogenasa que hay un problema en los glóbulos rojos, doctor. ¿Por qué específicamente en glóbulos rojos? Porque los glóbulos rojos son los que contienen el mayor porcentaje de lactato deshidrogenasa. ¿Y qué tipo de problema podemos pensar? ¿En algún problema de anemia, doctor? Bueno, sí, no, o sea, si fuera una anemia hemolítica, entonces podríamos pensar que la elevación de la lactato deshidrogenasa estaría relacionada con la hemólisis, o sea, en ese caso sí, pero la verdad es que no creo que esta paciente tenga anemia hemolítica. Nos faltan datos, como le decía, con el volumen corpuscular médico para ir orientando la interpretación correcta de la línea roja, pero resulta que cuando los pacientes tienen también neoplasias de tipo hematológico y sobre todo linfomas, la elevación de la lactato deshidrogenasa es uno de esos datos inespecíficos, eso sí, pero es un dato que puede relacionarse con esa situación. Entonces podríamos ya ir como interpretando todo esto como orientado a la posibilidad de neoplasia de tipo linfoide. Sigamos, doctora Santizo, por favor. Muy bien. Estas fueron unas pues, radiografías que se le realizaron al momento del ingreso. Y luego, como impresiones clínicas, estaba que la paciente presentaba una pancitopenia de estudio que podía ser de origen neoplásico, ya sea por algún síndrome proliferativo o por algún síndrome mieloproliferativo. También podría ser de alguna causa nutricional, ya sea por deficiencia de hierro o deficiencia de B12.
o podría ser de origen infeccioso, por ejemplo, por algún tipo de virus como el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr o alguna otra causa infecciosa. Espéreme aquí, doctora Santis. Que usted Sí. estas las copió de la papeleta. Así es, doctor. ¿Usted qué piensa de estas opciones diagnósticas? ¿Está de acuerdo? ¿Tiene algún comentario que hacer? ¿Qué Eh, le parece? pues yo la verdad, conforme fui viendo como que la evolución de la paciente y los estudios, yo también me dirigía más por algo neoplásico, doctor. Bueno, entonces, ¿estaría usted de acuerdo en que el abordaje del estudio de esta paciente empiece pues con el cuadro de la pancitopenia y orientado principalmente a una situación neoplásica? Sí. Como podrán ver acá, la neoplasia ellos la están clasificando como un síndrome proliferativo y un síndrome mieloproliferativo. O sea, aquí o tenemos linfoproliferativo o mieloproliferativo. Aquí hay pues un error, ¿verdad? De repente se les olvidó poner el prefijo linfo aquí, ¿verdad? Linfoproliferativo o mieloproliferativo. Una anemia de tipo nutricional, pues puede existir como concomitante, pero la verdad es que es muy raro, no es imposible, pero es bastante raro que una anemia de tipo nutricional produzca tanta afección sistémica y afección de las 3 líneas celulares con tanta leucopenia y linfopenia. Algunas mielodisplasias sí lo pueden hacer y los casos muy severos pero crónicos de deficiencia B12 también pueden dar algo de eso, pero no a extremos como lo que estamos viendo con la hematología de la paciente, así que pues sí puede tener un componente nutricional añadido, pero no es la causa principal de las alteraciones de la paciente. Y dentro de lo infeccioso, claro que puede tener infección por citomegalovirus y Epstein-Barr, pero sería rarísimo que diera tanta afección sistémica. Es más, yo pensaría con más probabilidad que lo que estamos o lo que la paciente presenta pudiera tener relación con infección por VIH. O sea, aquí se les olvidó poner eso a los colegas residentes ahí en el ingreso. El VIH no lo podemos descartar tampoco con esta paciente y sobre todo con toda la sintomatología que estamos viendo. Y faltó también considerar las opciones que ya comentamos en relación a procesos de tipo infeccioso y también a procesos de tipo endocrino metabólico, digamos así. Eso sí falta. Digamos que el diagnóstico diferencial está muy escueto. Ese sería mi comentario. Sigamos, doctor. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, a la paciente se le realizaron otras radiografías de tórax, de acuerdo a lo que había ella dicho en la historia de la enfermedad actual. Pero cuando se le realizaron las radiografías de tórax, pues se le hicieron de columna y también se le realizaron de mama. Pero pues aquí no se puede evidenciar, digamos, alguna lesión que sea sugestiva de metástasis, al igual que en esta radiografía que se le hizo para poder evaluar también la columna y también parte de la mama. Pues mire, la verdad es que regresemos al anterior. Ahí, aquí dice TAC. ¿Tiene imágenes de la tomografía? Fíjese, doctor, que el informe de la TAC, pues cuando yo estuve ahí en el servicio, en realidad nunca salió el informe de la TAC, pero digamos con el videito que uno toma, Ajá. yo lo presenté al residente y a los jefes y dijeron que pues que en la TAC no se apreciaba, digamos, ningún tipo de lesión que fuera sugestiva de metástasis o algo que orientara hacia eso. Bueno, mire, la verdad que con el cuadro clínico y lo que nos enviaron como sospecha diagnóstica, en esta lateral de tórax, de la columna, Ujú. pues podemos ver toda la columna dorsal y parte o el inicio de la lumbar. Regrese a la anterior, por favor. Aquí sí se mira toda la columna, pero incluso en el área lumbar yo no alcanzo a ver que haya alguna lesión lítica que pueda explicar el cuadro clínico de la paciente. Y Ujú. aquí tampoco en la lateral, no me parece, la verdad, que tenga alguna lesión. Entonces aquí
pues habría que recurrir a otras pruebas diagnósticas, pero si no se ve. Adelantemos un poquito, a ver. Muy bien. También se le realizaron, pues como usted había comentado anteriormente, marcadores tumorales, que todos estaban en valores normales. Espérenme, Eh, solo quiero reforzar el mensaje. Ujú. Miren, esto que les digo, siempre se los digo a todos los grupos de estudiantes que pasan, incluso a muchos de los que son sus residentes, o incluso a algunos de los jefes que están con ustedes, que fueron mis estudiantes hace algún tiempo. Se los dije en su momento, o sea, pero van a ustedes a ver que lo hacen y probablemente algunos de ustedes van a caer también en el error más adelante. Y pues ahí se recuerdan de mí, van a decir, el doctor Moreira me decía, pero igual, yo le voy a hacer marcadores tumorales, no me importa lo que el doctor Moreira haya dicho. Los marcadores tumorales, si no los usamos bien, al final representan un gasto innecesario, una pérdida de recursos. ¿Qué marcadores le hicieron? Ya que los comentó aquí, ¿cuáles le hicieron? Sí, fíjese, doctor, que estuvieron el CA19-9, el CA123 y, no recuerdo vamos a ver si encuentro aquí. Bueno, Es que, casi siempre en el fíjese hospital son la que, antiintoxicación de horario, alfa-betoproteína, la tiroglobulina también la hacen el 19-9, el CA125, no me acuerdo si hacen algún otro, creo que no, pero todos esos nos sirven, pues, el 19-9 para ver páncreas, el 125 para ver ovario, hay uno para mama que no me acuerdo ahorita, no se me viene el nombre, el número que tiene, pero también hay, y pues alfafeto y todo, me imagino que todos esos estaban normales. Entonces, pues lo que les decía, ¿verdad? Aquí primero vimos en la imagen que no había lesiones líticas. ¿Desde dónde se sacó el informe, el radiólogo que le envió al colega en la clínica privada y la razón por la cual le enviaron? ¿De dónde se sacó esa idea? Saber, debería haber alguna imagen no sé, de dónde le hicieron la resonancia o lo que ya le han hecho. No sé si la trajo, uno. Segundo, caemos en el error, digamos, o nos vamos con la finta, como dicen por ahí, por el diagnóstico con el cual viene referida, y vamos y le hacemos marcadores tumorales y todos están normales. Entonces, si solo le hacemos los que están en el Hospital Roosevelt, pero los hacemos fuera, digamos, en el centro médico, o los hacemos en el Herrera, o los hacemos en el Pilar, los hacemos en Tecniscan, si el paciente o nosotros lo tuviéramos que pagar, solo por hacer la medición de esos 5 marcadores tumorales, vamos a gastar unos 3,000 quetzales para que nos digan, mire, todo está normal, o sea, vamos a buscar a otra cosa. O sea, lo que tenemos que hacer es enfocar o priorizar nuestros recursos, pues porque en el hospital nosotros nos sentimos que gastemos, pero al final los reactivos, el personal, todo eso lo pagamos también con nuestros impuestos, o sea, es un costo que pues deberíamos de optimizar. Y a pesar de esto que les digo, pues ya sé que siempre lo van a pedir, pero bueno, se los tengo que recalcar. Frote periférico normal, los anticuerpos contra hepatitis B y C y todo pues, está negativo. Esto estuvo bien, hacer VIH y el marcador de hepatitis B y C está negativo. Está bien que lo hayan hecho. Sigamos, doctor. bueno, doctor, sí, el frote periférico, pues al principio habían dicho que estaba normal. Luego de eso se le realizó un aspirado de médula ósea, que al principio dijeron que estaba normal y luego dijeron que la muestra había sido insuficiente y que por eso se le iba a realizar nuevamente el examen. Y también se le hizo una... Antes de que nos diga lo que pasó después, lo del frote periférico reportado normal, yo lo voy a interpretar en este caso, porque no nos puso la descripción, pero lo voy a interpretar como que no habían formas inmaduras, o sea, que no habían blastos, no habían otras células atípicas que orientaran a pensar que el paciente tenía leucemia o linfoma, pero no podía estar normal, o sea, tenía que tener reducción de los leucocitos y reducción de los glóbulos rojos, también de las... Sí. Por lo que vimos en la hematología completa que nos presentó, el frote no podían reportarlo como normal. Sí, ahora, lo sí. que me imagino es que no reportaron células plásticas o alguna célula anormal. Eso es lo que voy a pensar. Sigamos. Sí, bueno. Y pues también se le realizó una cinética de hierro, que pues esa también estaba dentro de los rangos normales. A la paciente por la pancitopenia que presentaba se le inició tratamiento con filgrastim, que fueron 300 microgramos
subcutáneo cada 12 horas por 3 días. Que lo que hace el filgastrim es que estimula la producción de glóbulos blancos. Luego, con el nuevo aspirado de médula ósea que se le realizó a la paciente, en pues ya reportaron que había hipodensidad, y con esa hipodensidad la jefa de hemato-onco dijo que lo más probable es que fuera de algún origen infeccioso. Luego de eso, la paciente... Voy a explicar, o voy a tratar de explicar desde mi ignorancia lo que me imagino que hicieron o querían hacer. Primero tenemos una paciente que sugiere una neoplasia. No encontramos la neoplasia, todo está negativo, la paciente tiene pancitopenia, le hacemos médula ósea, no encontramos células blásticas, el frote tampoco reporta células blásticas, entonces no encontramos diagnóstico. Lo que hicieron al darle un factor estimulante del crecimiento de las colonias, que es el filgrastim, es tratar de ver si con eso estimulaban precisamente que la paciente no solo empezara a mejorar la producción de sus precursores de las 3 líneas celulares, sino que eventualmente eso hiciera o indujera que produjera pues blastos o alguna forma atípica de alguna de las células blancas. Entonces, al final de cuentas, si luego de la intervención lo único que demuestra el aspirado nuevo de médula ósea es solo que hay hipodensidad, es decir, baja producción de todas las líneas celulares, pero no hay formas inmaduras o blastos, entonces ya eso va dejando en segundo o tercer plano la posibilidad de diagnóstica de una neoplasia de origen hematológico, y al final, pues como la doctora Torcelli, me imagino que es la doctora que estaba mencionando usted acá, o también podría ser Agatha Reyes, no sé quién de las dos. Fue la doctora Torcelli. Entonces ella ya sugiere que debe investigarse, pues lo que nosotros ya solo con la historia, recuerden, no habíamos pasado acá, solo con la historia estábamos ya pensando o considerando la posibilidad de un proceso de tipo infeccioso crónico. Sigamos, doctor. Bueno, doctor. Aproximadamente al día o a los 2 días siguientes de esto, la paciente empezó a presentar fiebres, y debido a eso se le realizaron hemocultivos, y en los hemocultivos pues se evidenció que la paciente tenía Candida tropicalis, y por esto se inició el tratamiento con fluconazol. Y luego está la revisión bibliográfica, pero a lo que quiero llegar, doctor, es que, digamos, con todo esto, al principio sí se pensaba en algo neoplásico con la paciente, y como los primeros aspirados de médula no, primero que la muestra fue insuficiente y de que no habían reportado algo anormal, con el segundo fue que la doctora Torcelli dijo que por la hipodensidad lo más probable es que fuera algo de tipo infeccioso. Casualmente después la paciente hizo fiebre, se le realizan los hemocultivos y pues se evidencia que tenía pues una infección, pero por Candida tropicalis. Ok, y la trataron y luego se fue a su casa, me imagino, o sea, mejoró. Sí, fíjese, doctor, que yo estuve preguntando eso porque justamente cuando se evidenció eso fue que hicimos el cambio a turnos, digamos, y yo subí a ver a la paciente como que a los 2 días siguientes, y la había visto, revisaba una papeleta y todo, y solo estaba siguiendo el tratamiento con fluconazol. Luego volví a llegar aproximadamente como a los 2 días y a la paciente ya le habían dado egreso. ¿De qué servicio estamos hablando? ¿Quién era su jefe? Era el doctor Luna. Miguel Luna. Sí, yo creo que sí, doctor. Voy a preguntarle a él a ver a qué conclusión llegaron. ¿Por qué? Mire, pues, esta paciente claro que podía tener infección por cándida, o sea, podría tener una candidemia y eso dar la fiebre que presentó al final o en los últimos días que usted la estuvo viendo. O sea, eso puede pasar, pero no es imposible. Ahora, que una candidemia crónica, o sea tan crónica que le esté dando todo el cuadro desde el inicio, ahí sí lo veo yo un poco más complicado. O sea, que sí. Cuadros de infecciones por cándida
cuando son más invasivos, como en este caso, si no se tratan oportunamente, los pacientes fallecen en cuestión de días, o sea, se mueren rápido. Entonces, esta paciente con pancitopenia sí podía tener infección, de hecho lo tenía un riesgo más alto, infecciones fúngicas definitivamente. Y pues qué bueno que la trataron ya de forma adecuada, porque tuvo la suerte de estar en el hospital y que le hicieran los cultivos y que aparte se aislaran, porque no siempre se aíslan, ¿no? Y entonces ya le dieron su tratamiento y se fue a su casa. Por lo menos para resolver la parte aguda, pero yo me sigo quedando con la inquietud, digamos, o la sospecha de que este paciente primero no tenía algo neoplásico, o sea, no parece tener neoplasia, pero sí que tenga otro tipo de afección crónica, hematológica, no necesariamente neoplásica maligna, pero sí algo que esté afectando la producción de sus 3 líneas celulares, ya sea de origen infeccioso o incluso de origen inmunológico. Podría ser también, el lupus puede pues, presentarse de esta forma también, pero no orientamos el diagnóstico hacia esas posibilidades diagnósticas. Voy a Sí, preguntar al doctor a ver si de repente él se recuerda de la paciente sí, para doctor, ver porque qué, yo también tenía pues específicamente la misma duda porque conforme yo investigué y demás, o sea, digamos, sí se pudo haber infectado por cándida, pero debido a la pancitopenia y siempre, digamos, yo les estuve preguntando a mi residente y todo, y me decía, no, es que la pancitopenia de ella es por la cándida. Y, al revés, en y que ese caso, hacía, ¿qué manda? no, en ese caso es al revés, o sea, la paciente tenía, Ujú. y sobre todo la linfopenia y la leucopenia que tenía, la puso en riesgo de candidiasis invasiva. Ujú. Sí, eso era lo que yo también pues pensaba, pero como digamos de parte de Hemato-Onco y el residente siempre me decían que no, que ella presentaba la pancitopenia por la cándida, entonces dije, bueno, tal vez yo estoy mal, ¿verdad? Pero sí, sí, yo se había pensado lo mismo, que por la pancitopenia ella adquirió la cándida. Sí, ok, de acuerdo, entonces, doctora Santizo, estaba en lo correcto usted, no tenga pena. Siga, doctor. Gracias, doctor. Bueno. En la revisión bibliográfica, pues está la pancitopenia, que como había comentado el doctor, que es cuando una persona tiene una disminución en los 3 tipos de células sanguíneas o en las 3 líneas de células sanguíneas. Puede ser porque hay algún tipo de problema o de reacción en la médula ósea. Como las causas, pues puede ser algún tipo de neoplasia o algún tipo de enfermedad autoinmune también. También puede ser de algún origen infeccioso, que aquí pues puede ser, casi siempre suele ser por virus. También hay que investigar, digamos, el virus, por ejemplo, hepatitis A, B y C, el citomegalovirus, virus del Epstein-Barr o también VIH. También puede ser algún efecto secundario, algún medicamento. También puede ser por toxinas, por radiación o digamos por arsénico. También cuando han recibido tratamientos con quimioterapia o radioterapia. Eh, Como había dicho anteriormente, algún trastorno autoinmune. Y también puede ser por algún antecedente familiar, pero que sea de algún tipo de trastorno hematológico. Y aquí está el manejo que se le da a la pancitopenia, que pues se debe descartar el uso de drogas o de toxinas. También, digamos, en la evaluación inicial se debe de realizar algún frote periférico, cinética de hierro, también un recuento de leucocitos, ver los niveles de LDH, de BS y de PCR. Eh, Ver, digamos, qué presenta el frote para ver si es algún tipo de anemia megaloblástica o anemia plástica. También se puede realizar como una evaluación complementaria, pues un CUMS directo, pruebas de VIH, de hepatitis. También se puede realizar algún ultrasonido abdominal, examen también en orina. Eh, y esto, digamos, la pancitopenia puede ser porque haya una disminución de la producción que puede ser nutricional o no nutricional. Por ejemplo, si es nutricional, puede ser
porque haya deficiencias en la dieta, ¿verdad? Por deficiencia de hierro o de B12. También puede ser porque haya alguna mala absorción, también puede ser por alcoholismo. Y digamos, si es una causa no nutricional, pues ya se va uno a hacer un aspirado de médula ósea o también se puede hacer una biopsia de hueso, que digamos, si hay algún tipo de malignidad, pues puede ser de origen hematológico o por metástasis. Y también puede haber una hipoplasia medular, que esta podría ser por alguna anemia plástica. También puede presentarse porque haya un mayor consumo, eh, más un aumento en la disminución de la producción. También puede ser porque puede haber alguna infiltración medular. Y aquí pueden ser enfermedades granulomatosas, puede ser por micobacterias, por enfermedad de Gaucher, o también puede ser por en el consumo, que aquí se puede presentar una pancitopenia de origen autoinmune, digamos como por el lupus eritematoso sistémico o porque haya algún tipo de secuestro esplénico. Y aquí estarían mis referencias, doctor. Pues está muy bien. Solo regresemos aquí a la anterior, por favor. Dice, pues tenemos una paciente con pancitopenia. Uh-huh. Lo que pone aquí usted de descartar uso de drogas o toxinas es bien importante. No lo tomamos en cuenta, de hecho, dentro del diagnóstico diferencial, pero esta paciente que viene del interior de la República y cualquier paciente que venga del interior, recuerden siempre que puede estar expuesto a sustancias agroquímicas, o sea, a herbicidas, plaguicidas, fungicidas que pudieran eventualmente también tener, y no lo tomamos en cuenta con frecuencia, pero es parte de la historia importante de la situación de la posible exposición a este tipo de sustancias. Entonces, dentro de estas sustancias que pueden dar pancitopenia, una de las más importantes es el benceno, de hecho, y no es tan infrecuente que las pacientes puedan estar expuestas a esto. Entonces, sí podría ser esto parte de lo que eventualmente hizo que la paciente tuviera la pancitopenia, ya dado que las pruebas que hicimos, pues, el frote periférico que se repitió y todo lo demás, no encontró algún hallazgo que sugiriera una neoplasia maligna. Y porque usted efectivamente, pues, nos comentó que todas estas pruebas que le hizo, pues, prácticamente del CUMS, el VIH, para hepatitis, todo lo demás estaba negativo. Tal vez lo que también faltó, aparte de buscar la opción o la posibilidad de exposición a alguna sustancia química o alguna toxina, es la posibilidad de tener algún evento de tipo autoinmune, sobre todo lo del lupus, ¿verdad? Que también es una causa o puede manifestarse de esta forma, o sea, con todo lo que la paciente tenía. Y sobre todo, pues, como las otras situaciones fueron negativas. Entonces sí, nos quedó eso pendiente como una posibilidad diagnóstica, y aunque las deficiencias nutricionales sí pueden dar pancitopenia, pues miren, la verdad es que a final de cuentas no la dan tan severa, o sea, como tan grave como para que el paciente tenga tanta reducción en todas las líneas celulares. O sea, sí puede haber, porque no veo que sea imposible, pero sería muy, muy raro. Sí me quedo más con la posibilidad pendiente, pues, de la situación de exposición a alguna toxina, o de lupus también, que podría ser, ¿no? Y la edad de la paciente también podría hablar, tienen 52 años, es más o menos la edad en promedio de inicio de trastornos de tipo autoinmunológico. Correcto, doctora. Pues muy bien, no sé si alguien del grupo quisiera comentar algo o tiene alguna pregunta. ¿O usted, doctora Santizo, quiere dar algún comentario final? Pues no, doctor, yo nada más que tenía esa misma duda, ¿verdad? Que usted había planteado que pues fue cándida por pancitopenia y no pancitopenia por cándida, ¿verdad? Sí, o sea, de plano sí fue así. O sea, la cándida fue porque la paciente estaba pancitopénica. Ahora lo que nos quedamos pendientes es en ver por qué estaba pancitopénica. Incluso el dato de la anemia plástica, perdón, del aspirado de médula ósea, el segundo, ya con la hipodensidad de las líneas celulares, podría ser compatible con antecedentes de exposición a alguna sustancia tóxica. Y lo que hay que hacer es darle seguimiento para ver cómo va evolucionando, pues naturalmente es la condición de la paciente. Así que, pues bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación. Wellington, ¿quiere preguntar algo? Sí, doctor, es que como sí está la posibilidad que sea lupus, pero es que como tampoco mencionó alguna entidad clínica que lo hiciera pensar,
y creo que mencionó que el CUMS está negativo, entonces no sé si en un caso podría todavía ser parte del diagnóstico, como nada los incluirá a lupus, solo que más que todo pues, se puede presentar así, no sé si también. Fíjense que dentro de la historia de la medicina hay algunas enfermedades a las cuales les han llamado las grandes imitadoras. Una de esas es el lupus, otra es tuberculosis, de hecho. Tuberculosis también en algún momento se consideró como la gran imitadora, pues, porque puede dar cuadros clínicos muy bizarros y al final termina siendo tuberculosis. El lupus la misma historia. Y sí, ahorita, fíjense, ahorita que estamos platicando en esta parte final me recordé de una paciente que llegó igual, con pancitopenia, más o menos 45 años de edad. En ese tiempo yo era residente de segundo año o de primer año de medicina interna. Eh, y eventualmente le hice la consulta a reumatología, no a los que están ahora, sino al jefe de antes de la unidad de reumatología, porque yo tenía una paciente que muy parecida a esta y pensaba que podía tener lupus, y pues como en ese tiempo había que autorizar los anticuerpos y todo, como es ahora, ¿no? Eso que era más difícil. Entonces llegó el jefe y pues al final sí resultó teniendo lupus la paciente, y todos pensaban que tenía cáncer o que tenía tubérculos, y al final de cuentas lo que tenía era lupus. Entonces a esta paciente lo que nos faltó fue hacer anticuerpos, pues para descartar esa posibilidad. O sea, nos faltó hacer factor antinuclear, el anti-DNA de doble cadena, por lo menos esos dos anticuerpos. Que el CUMS fuera negativo no descarta que tuviera lupus. Lo que nos ayuda a pensar o descartar es la posibilidad de anemia hemolítica, autoinmune. Para eso nos sirve el CUMS directo, pero no para que pensemos si tenga o tenga lupus. Sí, eso iba a mencionar que así se presentaba la anemia hemolítica. Como Exacto. si fuera SAF, bueno, también podría ser negativo en caso que tenga un trastorno de antifosfolípidos. Sí, exacto. Entonces, sí nos quedamos todavía con la inquietud, como habíamos comentado, de que pudiera ser lupus, sí, podría ser, o que la paciente hubiera estado expuesta y que no se recordara en primera intención alguna sustancia tóxica, pues que habría que hacer una labor más, digamos, como de investigación ahí más profunda para descartar esa posibilidad. Ok, ¿hay alguien más que tenga algún otro comentario o pregunta? Pues muy bien, de no ser así, entonces vamos a dar por concluida la actividad del día de hoy. El caso en un rato yo lo subo ahí al canal para que lo puedan revisar la discusión que hicimos más adelante. Y pues prácticamente pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana estaríamos hablando, vamos a ver, voy a parar la grabación.